El Santo Evangelio para este domingo, después de Pentecostés, el cuarto, propio 7, está escrito en el Evangelio según Mateo, capítulo 10, comenzando a leer en el verso 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así el Evangelio para esta ocasión: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima del Señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su Señor. Y si el dueño de la casa lo han llamado Belzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en oscuridad, háblenlo en la luz. Lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman lo que mata el cuerpo, porque no puede matar el alma. Más bien teman aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por una moneda. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra sin permitirlo el Padre. Hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman ustedes. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Por lo tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz en la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre y a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza a Dios. Gracias, Padre Dios, y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Wow, este texto de hoy es bastante fuertecito, ¿verdad? Estamos acostumbrados a escuchar como uno de los nombres que se refieren a Jesús como el príncipe de paz. La otra congregación que yo sirvo allá en Cagua, pues se llama así, Iglesia Evangélica Luterana Príncipe de Paz. Pero qué curioso que aquí que está diciendo, ¿te creen que yo he venido a traer paz? ¿Verdad? El que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo y a la hija más que a mí, ¿verdad? No es digno de mí. Entonces habla ahí de ese conflicto que puede haber en la familia, ¿verdad? La familia es una de nuestras lealtades, ¿verdad? Primera,
Por ahí hablan de esos refranes, ¿verdad? La sangre pesa más, ¿verdad? Y por ahí el agua y toda ahí, ¿verdad? Una serie de refranes. Recuerdo una vez, allá en Juan Domingo, una señora que puso un negocio cerquita de la iglesia y nos alquiló el parking. Y ella hablaba mucho conmigo, pero decía, no, yo no vengo a la iglesia porque el domingo es sagrado para mí. Entonces dice, pero yo no vengo a la iglesia, pero es sagrado para ella. Entonces le pregunté un día, ¿y qué es sagrado para usted? Pues sagrado es mi familia. Así que pues ese día es sagrado porque estoy con mi familia, no hago más nada, estoy con ellos y todas estas cosas. Entonces pues la familia para ella era como su Dios entonces. Porque a eso era lo más que le dedicaba su tiempo, ¿verdad? O su amor, o su fidelidad se le daba a la familia. Y uno está llamado a honrar al padre y a la madre, uno está llamado a honrar a la familia, uno está llamado a cuidar de la familia, proteger de la familia, educar a la familia, acompañar, facilitar todo lo que se necesita, apoyar, consolar a la familia. Pero ¿de quién vendría la sabiduría para hacer todo eso? ¿De quién vendría el espíritu de amor para amar a otros prójimos? Si no es de Dios. Así que si el primer amor de nuestras vidas o nuestra primera fidelidad de nuestra vida no está puesta en Dios, pues no vamos a poder compartir la gracia o el don de Dios con los demás, ni incluso con la familia. Y todo lo que tú pongas, eso lo he dicho en otras ocasiones, en el lugar que le corresponde a Dios, lo haces un ídolo. Puedes colocarte a ti mismo en el lugar de Dios. Y dice, yo creo en mí. Hay gente que lo dice así, yo creo en mí. ¿Qué Dios ni Dios? No, Dios soy yo. A veces dicen así. Entonces pues él está haciendo en ese momento un ídolo de lo que debería ser Dios. Porque él se está colocando en el lugar donde le correspondería estar Dios. Así que no solamente la familia, uno en la vida tiene dedicaciones, uno en la vida tiene aspiraciones, uno en la vida tiene trabajos, desempeños, dedicaciones. Y entonces una pregunta que uno hace, ¿tú vives para trabajar o tú trabajas para vivir? Para vivir. Porque si vives para trabajar, eres esclavo del trabajo, ¿verdad? Ahora, si trabajas para vivir, pues entonces el trabajo es parte de tu vida, es necesario, es importante, tú lo haces bien el trabajo que tengas que hacer, lo haces bien, ¿verdad? Pero tu primera fidelidad sigue siendo la vida que Dios te da, o Dios de la vida, el Dios de la vida, debo decirlo mejor, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? El Dios de la vida. Así que en ese sentido, todos podemos tener aspiraciones, todos podemos tener metas o nobles, ¿verdad? En la vida. Ahora, tanto en cuanto eso no entorpezca tu primera prioridad, tu primera fidelidad, que es a Dios, el dador de la vida, el que te amó, el que dio la vida de su Hijo por ti, para perdonarte, para redimirte, ¿verdad? El que nos abre las puertas del reino, ¿verdad? De los cielos, ¿verdad? Para que entonces realmente podamos vivir entonces una vida teniéndole a Él primero, ¿verdad? Él nos amó a nosotros primero en su Hijo, ¿verdad? Pues cómo no corresponder a ese amor de Dios. O sea, ¿en qué está puesta tu fe? ¿En ti? ¿En alguna otra cosa? ¿O en Dios? Esa sería una pregunta que podríamos hacer, ¿verdad? Así que está ahí Jesús, y vimos la semana pasada y la anterior, cómo Jesús mismo enfrentaba adversidad, proclamando, ¿verdad?, la cercanía a Dios, el reino de Dios, identificándose con el Padre. Los discípulos ya empiezan a ver algo, ¿verdad? Como Dios está con él, o Dios está entre nosotros a través de él, o por medio de él, ¿verdad?, que es su Hijo, ¿verdad? Entonces, pues, pero ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué hemos visto la semana pasada, la anterior?
que los escribas, los fariseos, hasta después vamos a ver el Sanedrín que se le opone. Y entonces Jesús también cuando los envía, mira, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Entonces, oye, pero espérate, los discípulos entonces empiezan a decir, espérate, si este está predicando y haciendo tantas cosas buenas y está hablando del reino de Dios y hace milagros y todas estas cosas, y los mismos líderes judíos están en contra de él, y entonces él nos advierte cuando nos manda a misión que van a estar como ovejas en medio de lobos. Pues yo para allá no voy, ¿verdad? Esto está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Se pasa un poco, se parece un poco. Entonces, ¿cómo puedo responder a eso si lo que me voy a encontrar es adversidad? ¿Verdad? Pues eso se parece un poco a lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué dice? ¿Pero qué? Confiad que yo he vencido al mundo. Aquí aparece lo mismo. Primero vemos la lectura de Jeremías esta mañana. Jeremías siguió el llamado de Dios. Primero dijo, mira que yo no sé hablar, y todo, puso unas cuantas excusas hasta que Dios dijo, no, yo te estoy llamando a ti, ve en mi nombre. Pero cuando va, ¿qué es lo que leyó Nercy hoy? La primera lectura, ay, pero si que voy y predico y todo el mundo me insulta o me cae encima o no quieren escuchar la verdad, no quieren arrepentirse. Le estoy comunicando tu palabra, pero ellos me amenazan, ¿verdad? Entonces, pues, pero entonces finalmente, ¿qué hace? No, pero tú eres más poderoso que Dios. Tengo que confiar en tu palabra, aunque esté en adversidad. Y vuelve otra vez Jeremías, aunque sufrió un montón, ¿verdad? Por causa de proclamar la palabra, hizo su tarea. Aquí entonces está Jesús en el Evangelio animando a los discípulos. Por eso les dice ¿cuántas veces? 3 veces. Aquí escuchamos la palabra ¿qué? No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. 3 veces escuchamos que Jesús les dice eso a los discípulos, ¿verdad? Porque hay un costo del discipulado, ¿verdad? Y lo estamos viendo ahí al final cuando dice esas palabras fuertes, el que no ame, si ama a tu padre o a tu madre más que a mí, no puede ser, ¿verdad? Así no. Entonces, y al final, lo más fuerte, ¿verdad? ¿Cuál es el costo? El que no toma su cruz y le sigue. O el que no pierda su vida para ganar, por causa del Evangelio, ¿verdad? Pues no puede ser mi discípulo si no lo hace. Wow, está fuerte, ¿no? Está fuerte estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues Jesús entonces está otra vez animando a esa actividad misionera. ¿Cuál debe ser nuestra dedicación a Dios? Amarle sobre todas las cosas, amar a nuestros prójimos como nosotros mismos. Y Jesús está aquí llamándolos a la misión del Evangelio. Cómo esparcir, cómo ser partícipes, cómo dedicarnos en compromiso, con prioridad, con urgencia, a la causa del reino de los cielos, que es finalmente en su plenitud lo que va a traer la paz plena a la humanidad. Lo que se va a respirar en el fin de los tiempos es ese reino en plenitud. Así que Jesús está invitando, animando a que participen. Sí, van a enfrentar adversidad como Él mismo la enfrentó, pero han de caminar en confianza, no con miedo, en fe, ¿verdad? En la fe que Dios da para resistir, ¿verdad?, a toda aquella situación de adversidad que pudieran encontrar, como Él mismo las venció y hasta el final en la cruz lo demostró, ¿verdad? Así que pues Dios estaba revelando en Jesús como su Hijo amado, que salva, que perdona, que reconcilia, que trae ese reino de justicia, de amor y de paz. Y la pregunta para nosotros, ¿estaremos en sintonía a ese ánimo, a ese no tener temor y a ese llevar la cruz, nuestra cruz, ¿verdad?, y seguir la causa de Cristo? Esa será en la dirección que nos está llevando la fe. Confiar en Dios, confiar en Cristo, en
en la comunión del Espíritu Santo entre nosotros y hacer la tarea del reino, proclamar ese reino, enseñar ese reino. Ese está siendo tu prioridad en la vida, ¿verdad? ¿Cómo vivo esa fe para con Dios? Aún y cuando tengo otros compromisos a nuestro lado, la familia, nuestro trabajo, ¿cómo? Entonces las preguntas entonces pueden empezar a contestarse: ¿cómo yo sirvo a Cristo aún en mi trabajo? No es que esté siendo un fanático religioso que no trabaje y me dedique, ¿verdad? En el trabajo a hacer otras cosas, ¿verdad? No lleguemos a eso, no hay que llegar a ese extremo. Pero en la manera en que tú te comportas, en la manera en que tú te relacionas con los demás, en la manera en que le dices buenos días, en la manera en que acompañas al otro, en la manera en que eres un buen compañero de trabajo y estás dispuesto, ¿verdad?, a trabajar, ¿verdad?, con la entereza de un carácter cristiano, ¿verdad? Pues no necesariamente tienes que ir a predicarle al que está sentado a tu y yo, mira, conviértete a Cristo, o mira, sino con tu manera de ser, con ese carácter de vivir y compartir los dones, la benignidad, la bondad, la templanza, el dominio propio, la esperanza, y compartirlos en donde quiera que tú estés, con las personas que tú estés, en el trabajo. Bueno, pues ahí estás esparciendo también esa semilla del reino de Dios y de Cristo en medio de tu vida, ¿verdad? Y con tus prójimos. Así que pueden haber momentos en los cuales tendremos esas persecuciones, esa conspiración como la tuvo Jesús, ¿verdad? Pero estamos llamados, ¿verdad?, a levantarnos, a no tener temor, a vivir esa fe y realizar el envío, a la misión, a hacer la misión de Dios. No es la misión de la iglesia. La iglesia no tiene una misión, Dios tiene una misión. Y entonces escoge las manos de la iglesia o escoge la iglesia para participar y que colabore en esa actividad del reino. Las tres ocasiones, ¿verdad?, escuchamos eso, y debe ser nuestra espiritualidad de ánimo, de aliento, esa fe que vence el miedo, que vence el temor, que vence también a toda tentación. A veces nos entretenemos muy bien en otras cosas que son buenas, pero no necesariamente son la prioridad para el reino de Dios, ¿verdad? Nos dejamos llevar, nos entretenemos en otras cosas y nos olvidamos de hacer lo que tenemos que hacer, o cumplir el llamado como bautizados, como creyentes en Dios. Así que estamos siempre interpelados por Dios. Aquí yo tengo como que algo. Entonces, emplazados a traer a la luz, ¿viste? Como Jesús le dice, lo que yo les digo en oscuridad, ustedes lo dicen a la luz, traer a la luz, llevarlo a la luz, dar a conocer, proclamar. Aquí dice proclamar en esta lección, en la versión que yo dije, pero en la Reina Valera dice gritar, incluso desde las azoteas, ¿verdad?, la enseñanza, la exhortación del reino, ¿verdad?, el llamado a hacer ese 180 grados de giro en la vida, ¿verdad?, girar desde un giro de 180 grados de nuestras vidas en torno a Dios, en torno a Jesús, en torno a la cercanía, a la bienaventuranza del reino, ¿verdad? Así es como Jesús, ¿verdad?, escuchamos la semana pasada, Mateo 9:35, es decir, dirigiendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. A veces incluso nos entretenemos nosotros aquí peleando unos con otros o mirando, compartiéndolo con otros, y no nos damos cuenta de qué bueno que estamos aquí, que hay alguien allá que no nos miraron y que necesita de nuestra compasión, de nuestra asistencia, porque son como ovejas abatidas, angustiadas, sin pastor.
Entonces, ¿cómo sí hay que vivir esa coinonía, ese amor entre uno y los otros y moderar esa fe entre nosotros? Pero no nos entristezcamos tanto dentro de las cuatro paredes que no salgamos afuera, ¿verdad? Jesús veía esas multitudes y tenía compasión de ellas y se ponía a servirles porque eran como ovejas que no tienen pastor. A veces tenemos que pensar cuál es la prioridad de Dios para nosotros en este momento, ¿verdad? Hoy no debemos tener miedo de ir en el nombre de Jesús, bajo su gracia, bajo su encomienda, bajo su autoridad, bajo su poder, a realizar esa labor misionera que Dios espera de la iglesia y de todos nosotros. Así escuchamos también la semana pasada y hace eco con la lectura de hoy, 9:8, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Con todas las situaciones tan adversas que estaban en Río Piedra, ¿verdad?, que la iglesia Transfiguración cerró, ¿verdad?, puertas. Ayer fue la inauguración, la reinauguración del ministerio de Transfiguración, que también se va a llamar Casa para Todos en Río Piedra, ¿verdad? Porque Río Piedra es una comunidad bastante diversa. Alrededor de la universidad hay una comunidad bien diversa, estudiantes, gente mayor, de todo hay ahí, ¿verdad? Y entonces pues ese nombre pues va a llevar ahora también la iglesia. Sí, creo que se va a seguir llamando Transfiguración, pero entonces va a decir Casa para Todos. Una de las cosas que alguien le preguntó al seminarista que está allí, como sabía que esta persona sabía que la iglesia había cerrado, vive por allí cerca y se había dado cuenta de lo que había pasado a través de los años en la iglesia y sabía que la iglesia había cerrado, ¿verdad? Entonces le dice así en una conversación cuando él lo conoce por primera vez, el seminarista, ¿verdad? Le dice: ay, yo creo que entonces usted cree en la resurrección de los muertos. El vecino se estaba refiriendo a que la iglesia estaba muerta. ¿Qué hacía él como seminarista allí? Y él dice: pues sí, si me ve aquí es porque yo creo en la resurrección de los muertos. O sea, si tú me estás diciendo, le dijo el vecino, si tú me estás diciendo que aquí no hay nada que venir a buscar, yo te estoy diciendo que sí, que yo creo en la resurrección de los muertos y Dios puede hacer que esto viva otra vez, ¿verdad? Dios puede hacer que esto tenga vida otra vez. Y fue un servicio bastante bueno el taller. Hubo, claro, se invitaron a distintas iglesias, ya como 10 o 11 pastores allí, pero esos eran los pastores, pero había gente de Dorado, de por allá de Toalta, de por allá de Carolina, vinieron, o sea, de todos sitios, de Bayamón había un montón también. Estuvo Orlando con el 4, Mari con la guitarra. Eso no se puede quizás tener casi todos los sábados, como ayer se tuvo, pero entonces dice la obispa, es bueno que nos estemos reuniendo sábado, porque también hacemos algo nuevo. Todas las iglesias casi se reúnen a las 10:30 los domingos. El que nosotros nos reunamos sábado ya está marcando algo distinto, algo renovador, algo que no habíamos experimentado. Y habían en 1 o 2 meses o 3 meses que tiene él, habían 12 personas que van todos los sábados y que estaban allí. Así que para empezar, 12 es bueno, de nada, de 0, 12 es bueno, en 3 meses, ¿verdad? O 2 meses más o menos que tiene él ahí. Así que, bueno, pues Dios puede hacer, ¿verdad? ¿Va a dar dificultad? Claro que va a dar dificultad. ¿Va a haber situaciones difíciles allí también? Las hay ahora mismo. Pero uno veía que no era todo imposible porque él sí ha estado allí y sabía cómo estaba ese templo.
El Leslie una vez fue con un grupo de nuestro Salvador a limpiar y a barrer y a acomodar todo, y aquello estaba. Y ayer, cuando yo vi ese piso limpio, pulido, cuando yo vi todo el templo, que es mucho más grande que este templo, todo pintado, reluciente, trabajaron el techo, las filtraciones, ahora abren las ventanas, no abrían antes. Y yo digo, wow, la verdad que hay que creer, confiar en Dios. Dios puede hacer los cambios, ¿verdad? Dios está haciendo el cambio. Jesús está inspirando y está moviéndose el Espíritu de Dios también allí, ¿verdad? Pues sí, él le dijo, pues sí, yo creo en la resurrección de los muertos. Si usted lo está diciendo porque la iglesia está cerrada y no lleva a ningún lado, pues mire, sí, yo creo. Y hay 12 personas ya allí, ¿verdad? Sí, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Eso es un buen ejemplo, ¿verdad? Para sacarnos de decir, mira, no tengamos miedo, confiemos y vamos a continuar la tarea que Dios nos encomiende en donde quiera que estén. Y nosotros aquí en San Esteban también, de la misma manera, ¿verdad? Y en junio 17 al 21 tenemos una oportunidad. Todos aquí tenemos una oportunidad de una tarea misionera. Identificar a una familia que tenga un niño de 5 a 12 años y invitarlo. A lo mejor no viene, pero si no hacemos el gesto, no vamos a saber. Hagamos ese gesto, ¿verdad? No le dejemos todo a Luz Marí y a L. Marí, ¿verdad? Hagamos ese gesto. Vayamos. Es más, si no se atreve, haga una oración antes de llamar a esa familia o de ir, si es un vecino, ir a casa del vecino y decirle, mire, en la iglesia vamos a tener este campamento de verano para niños. ¿Puedes matricular tu niño? Y si está en esa edad de 5 a 12, que venga. Es más, ¿sabe qué? En esta semana, en la semana anterior, me han estado retando para hacer algo con la juventud, con los poquitos jóvenes que hay. Aunque sean poquitos, ya empecé a hablar con él. Tengo unas cuantas llamadas que hacer. Y por ahí hay un jovencito allá atrás con el que voy a hablar con él. Ya tiene 13, ¿verdad? 14, 15. Ya tiene 15. Y voy a hablar con él. Hablé de ti, ¿verdad? Perdón. Pero, porque ya hablé con el otro que tiene 13 y ya me dijo que sí. Así que si son 2, 3 o 4, vamos a hacer algo también. Dios, pongamos todo esto en las manos de Dios. Y Dios puede obrar, ¿verdad? Así que no tener miedo. Vamos a veces encontrar que lo que tratemos de hacer no va a dar, como le pasó a Jeremías, pero Dios lo volvió a llamar, vete otra vez, y fue otra vez, y predicó la palabra del Señor. Muchas ocasiones los profetas fueron, y no fueron escuchados, fueron rechazados los profetas. Pero la palabra de Dios siempre dio fruto al final. A veces ese profeta murió y otra generación se acordó de las palabras de ese profeta y se arrepintieron entonces en el rumbo de su vida. Y aunque el profeta no lo vio, Dios no dejó de actuar y reconciliar y renovar la vida de la gente, ¿verdad? Pues de esa manera hacerlo nosotros también. No piense, es difícil a veces, y nuestra propia familia a veces se va a oponer, o nuestros propios planes van a confligir, pero entonces debemos decidir y poder tomar esa cruz y seguir en pos de Jesús y dejarle a Él todos los frutos, toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro amemos a nuestro prójimo. Tomemos la cruz y sigamos la causa del reino. Que así sea, que la paz que sobre todo